los discípulos. Solamente habla de la tormenta como vientos 2 veces, queriendo decir que el pasaje bíblico completo no tiene tanto interés en la tormenta, pero nosotros nos enfocamos más en la tormenta que lo que Jesús nos quiere decir. Nosotros nos enfocamos más en los vientos contrarios y las situaciones que son turbulentas, más de lo que Jesús nos quiere enseñar. Y mirando el pasaje bíblico y buscando, oyendo lo que el hombre hablaba, le di la gloria a Dios por eso. Porque lo que él no quería decir y lo que vimos, lo que dijo fue que aunque parezca que no, si él dijo que iban a la otra orilla, usted va a llegar. Amén. Que aunque los vientos se levanten y pasemos al otro lado, sin remos, quizás sin barca, aunque la barca se naufragara, Jesús estaba allí. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros como creyentes, solamente Jesús dio 2 palabras a las 2 ocasiones que el texto hace referencia de los vientos. Le dijo, calla y enmudece. Ningún problema es más grande que nuestro Dios. Ninguna situación puede ser mayor que nuestro Dios. Aleluya. Quiero aprovechar, ya que solté esto que tenía dentro de mí, aprovechar para presentar la predicadora. Nos sentimos honrados, esta iglesia tiene el privilegio hoy de contar con la reverenda Felisa Román para predicar la palabra en esta hora. La hermana Felisa Román, tenemos el privilegio de que ella predique la palabra, miembro del comité ejecutivo, otras más que ella presentará, ¿verdad? Que tiene en su haber, y estamos honrados de que la hermana Román esté con nosotros. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mantengamos el orden en la nave, por favor, y en el servicio a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Regresé a casa. I'm home. Praise God. Arca es una de las iglesias que en mis años de AJEC y como presidenta, cuando aquí hay algunos de los jóvenes de mi tiempo. Amén. Luego en mis años de directora de IBE, graduaciones los viernes. Amén. Praise God. Pero algo siempre que Arca se caracteriza es por ese espíritu de adoración a un Dios vivo y poderoso. Aleluya. En el desarrollo de este servicio sentimos esa presencia. Se caracteriza también por un espíritu alegre, por una hermandad donde los que llegamos nos sentimos bienvenidos. Praise God. En esta mañana o tarde saludamos a vuestros pastores, a nuestro hermano Francisco y nuestra hermana Wanda. Praise God, aleluya. Es como que me estaba escuchando Francis, ¿verdad? Fue por su papá, no por su mamá. Praise God. Y a nuestra hermana directora, ¿verdad?, del Departamento de Educación Cristiana. Gracias por este privilegio. Gracias por este regalo de poder estar aquí alabando y glorificando al Señor con vosotros. Unos años atrás se me hizo una invitación similar, pero hubo una pastora que falleció y en ese domingo tuve que ayudar a la iglesia a procesar esa pérdida y no pude llegar. Pero qué bueno que Dios nos ha otorgado una segunda oportunidad. Aleluya. Praise His holy name. Les saludo en nombre de vuestro obispo, y ustedes le conocen mejor que yo, vuestro hermano reverendo Modesto de Jesús.
como acostumbramos cuando visitamos iglesia, saludamos en nombre de nuestro obispo y de los miembros del comité ejecutivo. Es un placer poder colaborar con este grupo de hermanos y también les traigo saludos de una iglesia allá en Hobart, Indiana, que son todos bien jóvenes, ¿no? Un grupo, ¿verdad?, de hermanos que más en edad, pero que alaban y glorifican al Señor, aleluya. Y en el día de hoy, ¿verdad?, esta semana haciendo los arreglos, un hermano me dijo, we'll be okay, vamos a estar bien, ¿verdad? Pero cuando uno deja a sus ovejas, ¿verdad?, siempre, praise God. Pero yo sé que el pastor de los pastores tiene todo bajo control, aleluya. Y en esta tarde, vuelvo y repito, el estar aquí para mí es un honor, un privilegio, un regalo de parte de mi Dios. Praise God. Vamos entonces a invitarles a que nos pongamos de pie. Praise God. Y vamos a buscar en el libro de Nehemías, capítulo 8, y vamos a darle lectura a los versículos del 1 al 3. Praise God, aleluya. Mi alma te adora, Cristo, aleluya. Nehemías 8, 1 al 3. Gracias Dios, aleluya. Praise God. Cristo vive, aleluya. Y reza el sagrado volumen de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Praise God, aleluya. Oramos en esta tarde, aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Oh Dios que conoce nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras situaciones particulares y nuestra condición como pueblo de Dios. Te pido, oh Dios, que a través de tu mensaje, tú ministres a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque aún en la preparación del mensaje, tú ministraste a mi vida. Tú, Señor, me has retado. Te pido, Señor, que cada persona aquí, como el pueblo en aquella ocasión, pueda estar atento a tu palabra en esta tarde. Oh Señor, gracias te damos por estos maestros y maestras, oh, que ofrendan de su talento, Señor, que ministran a tu pueblo, oh Padre, para que la palabra sea accesible a todos. Padre, te damos gracias y a ti damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Glorificado sea Jehová. Santo eres Dios. Tráiganme la palabra. Santo, aleluya. Tráiganme la palabra. Mire a la persona a su lado. No acostumbro mucho esto de a las personas, pero en esta tarde, mire a la persona.
Si no hay nadie a su lado, mire para acá o para acá. Y díganle, tráigame la palabra. Praise God. El relato bíblico al cual hemos dado lectura, encontramos al pueblo de Israel. Ya la ciudad había sido reconstruida. Vive Dios. La pared, el muro había sido reconstruido. Ahora el pueblo necesitaba ser reconstruido, restaurado. Aleluya. El pueblo le pide a Esdras, el escriba, una petición. Nos llama la atención, nuestro pastor decía que uno mira qué palabras son claves. Y si uno toma el capítulo 8 de Nehemías, van a encontrar que una y otra vez habla de todo el pueblo. El pueblo, todo el pueblo. Praise God. Iglesia, somos un cuerpo de Cristo. Aleluya. La palabra de Dios no es algo solo para mí. No es algo que yo interpreto a solas, sino la interpretación bíblica se hace en comunidad. Cuando el pastor predica, cuando la maestra enseña. Me imagino que han habido ocasiones, pastor, que luego de alguna prédica se le ha acercado un hermano y le ha dicho: no podía preguntar desde la banca, pero este versículo, esto que dice aquí, como que quiero saber algo más de eso. Me lo han hecho juveniles. ¿Ven? Yo sé que yo he predicado bien cuando un juvenil me hace una pregunta del mensaje o me dice: Pastor, that was a really good message. Ahí uno sabe que la palabra llegó. Aleluya. Porque ellos entienden. Aquí vemos que nos declara que todo el pueblo, hombres y mujeres, para aquellas que a veces nos sentimos un poco ofendidos cuando nada más dicen hombres, aquí el escritor dice hombres y mujeres y todo lo que entendiesen. Me deja entender a mí que ahí incluía a mayores, a jóvenes, aquellos mucho más jóvenes, la niñez. Cuando pidieron que los niños pasaran, quizás un mensaje predicado un domingo se le hace difícil entender, pero ya que están aquí los niños, esta iglesia como otras han sido muy sabias y han tomado ese tiempo para darle un mensaje, una enseñanza a su nivel, porque ellos también entienden palabra de Dios. El pueblo inicia la petición. No nos dice que Esdras sacó el libro y los invitó, sino que ellos pidieron. Dije que había sido presidenta de AG y a veces habían jóvenes que decían: yo voy a cambiar de iglesia porque no me están alimentando. I'm going somewhere else because I'm not being fed. Y yo le decía: ¿le has hablado a los consejeros que quieres estudios? ¿Estás yendo a la escuela dominical? ¿Has pedido hablar con el pastor o la pastora y decirle que te gustaría algunos estudios para la juventud?
No, but they should know. No, pero ellos deben saber. Porque cuando no somos parte de la solución, somos parte del problema. Eso es, aleluya. Praise God. Pero este pueblo tenía hambre de escuchar palabra de Dios. Vive Dios. Pidió que se leyera. Vemos aquí que dice desde el alba hasta el mediodía, aproximadamente unas 6 horas. Y hoy en día la clase se puede dar en 45 minutos. Praise God. Praise God. Pero Arca no es así. ¿Verdad, Nabi? No. Santo. Aleluya. Praise God. Miren, el pueblo estaba con los oídos y los oídos estaban atentos a la palabra de Dios. Yo soy una persona que a veces estoy en una reunión y estoy, si se dice una palabra, la escribo como 3 veces, hago dibujitos, pero estoy escuchando. Y yo he aprendido de cuidarme, de asumir porque alguien no me esté mirando exactamente, que no me está escuchando. Amén, aleluya. Pero alguien, a veces uno sabe, porque si están en el celular, están haciendo otra cosa. Amén. Praise God. Pero qué lindo que cuando el mensajero, la mensajera, la maestra o el maestro se pone para compartir palabra de Dios, el pueblo está atento. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El pueblo honra la palabra de Dios. Dice que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho. La palabra, el que leía la palabra estaba elevado para que todos pudieran escuchar la palabra de Dios. Bendito Dios. Las iglesias luteranas históricas, uno ve que hay un púlpito más alto, porque la palabra predicada toma prioridad. Amén, aleluya. En estos días, como le dije, tengo un grupo de hermanos mayorcitos. Tienen algunos diabetes, son muy dulces. Praise God. Pero cuando uno tiene edad y condición física, ya para las 2 de la tarde, ¿qué puede suceder? Se duerme. Bueno, ¿verdad? El sueño quiere atacar. Los otros días hice un cambio. Devocional, predicación y luego los especiales. Amén, aleluya. Praise God. Amén. Gloria a Quería Dios. asegurarme que estuviesen atentos, que Aleluya. estuvieran en alerta, aleluya. Una maestra de niños dijo, antes yo cantaba y hacía unas cositas con los niños y luego le traía la enseñanza, pero invertí el orden porque reconocí que ellos estaban más alertos en cierto punto y quiero que ellos capten la enseñanza. Aleluya. Aleluya. El pueblo dice en el libro de Nehemías que escucharon la palabra. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió. Algunos lo han leído. Amén, amén. Praise God. Hemos aprendido
aquello que es de Dios, decir amén. Amén. Y no a todo se dice amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo en mi vida he tenido 2 pastores. Que soy hoy. Hermano Miguel Mercado. Él era un pastor ducho en la palabra de Dios. Y cuando había alguien que decía algo, uno sabía que no que hacía una cara negativa, sino que muy humilde bajaba su cabeza, como orando al Señor. Señor, ten misericordia. Praise God. De él yo aprendí a escuchar, a examinarlo todo, a dejar que el Espíritu Santo diera testimonio. Aleluya. Aleluya. Nos dice el Sagrado Volumen que cuando Esdras abrió los ojos, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Ellos respondieron amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Aleluya. La palabra de Dios causa cambio en nuestras vidas. Amén. Aleluya. La palabra de Dios nos ayuda a ver aquellas cosas que necesitan cambiar. El pueblo estaba en posición, estaba en el espíritu de recibir palabra de Dios. Aleluya. Arca, cuando llegamos a la casa de Dios, sea por un niño, sea por un joven, sea por el profesor de teología de la universidad de renombre, palabra de Dios. Amén. Ungida. Aleluya. Aleluya. Uno de los mensajes que yo más recuerdo en mi vida no fue predicado por un evangelista de renombre, sino por una jovencita en un culto de jóvenes. Amén. Y ella no era predicadora. No sé cuántas veces ella ha podido predicar, pero en ese día yo tenía una necesidad. En ese día yo necesitaba escuchar palabra de Dios. Y en ese día Dios usó a Naila para utilizar el Salmo 38 y ministrar a mi vida. Hermano y hermana, cuando usted se sienta abatido, cuando usted se sienta que ya no puede, ven y escuche palabra de Dios. Ven y escuche Dios hablarle. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted quiera que Dios le hable, abra su Biblia. Comience a ver lo que Dios le quiere decir. Aleluya. Cierta persona dijo en una ocasión: ¿quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. Praise God, aleluya. Dios trabaja de diferentes maneras. A veces usa al siervo y la sierva para traerle a su vida un mensaje. Pero Dios, a través de su palabra, nos habla a cada uno de nosotros. Aleluya. No vamos a mirar porque aconteció con el hermano, así es que yo quiero que Dios lo haga conmigo. Yo he aprendido a que Dios me ama. Me ama mucho, como le ama a usted mucho, que no es más para mí. Pero en su palabra yo he podido comprender eso. Comparto en forma de testimonio. Yo soy
criada en el Evangelio por la iglesia. Bendito Jesús. ¿Por qué digo soy criada en por el Evangelio por la iglesia? Porque mis padres no asistían a la iglesia. Pero mi tía nos llevaba a la escuela dominical, al culto de niños. Y ya cuando era más grandecita, mi hermana, nos íbamos al culto de oración. Mi hermana era mayor. Praise God. Yo tengo un certificado de asistencia perfecta a la escuela dominical. No voy a decir el año. Praise God. De décadas atrás. Porque hubo una tía, maestras de escuela dominical, que se preocuparon instruir a niñas y niños como yo en la palabra de Dios. Creo en el ministerio pastorado, lo soy. Creo en el ministerio de maestra, lo he sido y lo soy. Pero también creo en el ministerio de la tía y de la abuelita que traen a esos niños a la escuela dominical. Soy producto de escuela dominical. Una maestra cuando era juvenil, o la única maestra que tuve en mi época de juvenil, ella veía ciertas cosas y decía, la próxima semana tú das la clase. Y yo daré la clase a las otras juveniles. Cuando pasé a la clase de los jóvenes, estuve un tiempo y luego comencé a dar clase en escuela bíblica. Cuando estaba en el seminario estudiando, un noviembre leí algo que uno debe agradecerle a personas. Mandarle cada día una carta a alguien diferente, dándole gracias por cómo ellos habían sido de impacto en su vida. Yo conseguí la dirección de esa hermana que se había mudado a otro estado. Y le dije, hoy en día estoy en el seminario, pero el amor a la palabra de Dios y a la enseñanza comenzó en su salón. Usted me dio la oportunidad de dar clase. Ahora estoy dando clase en un instituto. Gracias. Ella me escribe para atrás. Me envía un examen que ella nos había dado y que todavía conservaba. Y en eso dice, gracias le doy a Dios por tu cartita. Ahora puedo morir sabiendo que mi trabajo no ha sido en vano. Un poco dramática, pero maestros y maestras, ustedes están impactando la vida de generaciones. Aleluya. El pueblo respondió. Se prostraron, aleluya, fueron obedientes a la palabra de Dios. Nos dice en Nehemías, aleluya, que mientras se leía el libro de la ley de Dios, se leía claramente. Por eso es que los maestros, como han dicho los pastores, no esperan hasta el domingo, abrir el expositor, sacar de aquí, y ahora con la inteligencia artificial del internet de Google te puede dar datos, pero no puede dar unción. No puede dar el poder de Dios que ha de transformar vidas. Aleluya. Y aquí dice claramente, y ponían el sentido de modo de que entendiesen la lectura. Aleluya. Los sacerdotes y levitas ayudaban para que el pueblo pudiera entender lo que se estaba leyendo. Aleluya. Oh hermanos y hermanas, aleluya. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. El Espíritu Santo trabaja a través de nuestras vidas. Aleluya. Yo no pretendo entenderlo todo, pero yo digo, Señor, ayúdame. Oh, cada maestro aquí, además de prepararse en el material,
en la materia, también se prepara en oración. Aleluya. Porque a veces, aunque uno tenga una lección preparada para enseñar sobre las tribus de Israel, llega una persona a la clase o donde esa mañana aconteció algo en su hogar y también esa necesidad se tiene que atender. Aleluya. Un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, porque nosotros, ¿verdad? Podemos enseñar todos los nombres de las tribus, sus características, qué tierra ocuparon, etcétera. Pero también tenemos que mirar que nuestra enseñanza sea relevante, sea enseñanza que transforme el corazón y la vida de nuestros pueblos. Aleluya. El pueblo escuchó la palabra, aprendió la palabra, fueron movidos por la palabra de Dios y obedecieron la palabra de Dios. Yo tengo una colección de Biblias. En estos días un pastor me dijo: mira, Felisa, tengo una de tus Biblias finitas en la oficina. Parece que se te quedó. Si está allá, es que se me quedó, ¿right? Aquí está una finita, pero creo que la que se me quedó fue la de la Biblia. No, esta es la del ministro, la que publicaron aniversario de la Iglesia de Dios Pentecostal, el centenario. Por lo menos tengo 2 o 3 finitas. Tengo Biblias de estudios en su caja todavía. Praise God. Tengo Biblia cuando fui a África, en un dialecto africano. Tengo una Biblia o el Nuevo Testamento en japonés, cuando fui a Japón. La Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento. Tengo una Biblia que le perteneció a un sobreviviente del barco de Titanic. Cuando estaba en la universidad, un amigo de mi compañera de cuarto allá en New Jersey, en una segunda de libros, encontró esa Biblia, y como ella hablaba de que yo era cristiana y que yo, ¿verdad? Pues él la envió hacia mi persona, y un año vi que la inscripción decía: fechas memorables en nuestra vida. Rescate del Titanic, entrada al Salvation Army como ministro, nuestro compromiso de matrimonio. Y busqué los nombres que estaban y encontré, ¿verdad?, a una tal Elizabeth. Y la inscripción decía Lizzie, a mi Lizzie, to my Lizzie. ¿Qué? ¿Pero qué provecho me traen tantas Biblias? Aleluya. Si yo no tomo el tiempo para estudiarlas, leerlas, y no solamente cuando tengo que dar una clase o traer un mensaje, pero que en mi diario vivir yo pueda sacar un tiempo, no porque voy a traer palabra a un grupo, sino porque yo quiero que Dios hable a mi vida. Y aún en esa lectura puedo yo sacar luego y decir: wow, y lo he hecho, wow, eso lo tengo que compartir, eso puede ser un mensaje. Maestras de niños, su labor es uno de suma importancia. Demuéstrenle a los niños que esas historias no salen de la computadora, que salen de la palabra de Dios. Tenemos un analfabetismo bíblico con nuestras nuevas generaciones y con nuestros nuevos convertidos.
Creo en la creatividad. A mí me gusta la creatividad. Pero nunca podemos ser tan creativos que ponemos al lado la fundación, el fundamento bíblico. Aleluya. En estos días nos llegaron unos niños inmigrantes. Hay uno que yo lo vi en el pasillo los primeros 2 días. Yo dije, no tardó cuando ya comenzamos su comportamiento. Yo lo traje un día a la oficina, soy trabajadora social, lo traje y le dije, léeme aquí esto. Y él comenzaba, ya, la palabra era yo. Yo vi a mi tío, 6º grado. Tío era T-I-O. Dije, ok, ahora ponlo junto. T-I-O. Tío, hacer ajá. Tiene este niño una necesidad de mejorar su lectura, ¿no? Pero yo pienso, muchas veces nosotros hacemos eso con la palabra de Dios. Leemos alguito por aquí, alguito por allá, y no estamos captando la esencia, porque es lo que, como dicen, lo leemos así, por encimita. Papagayo, vuelo de pájaro, eso es lo que buscaba. Praise God. Ok, para los que hablan inglés, they're just reading it through. Praise God. Pero saboreé la palabra de Dios. Praise God. Yo dije que tenía una colección de Biblia. Dije que yo sería negligente si no procuro una alimentación devocional. No es yo voy a leer la Biblia para darle a otras personas. Maestros, usted no lee la Biblia para enseñarla solamente. Usted lee la Biblia para vivirla, para que Dios a usted le hable. Aleluya. Tenemos que ayudar a otros a cultivar un amor por la palabra de Dios. Necesitamos enseñarle a nuestra niñez, a los nuevos convertidos, a amar la palabra de Dios. Fue importante para el pueblo poder entender la palabra de Dios. No es solamente decirle, lean la Biblia. Es ayudarle a comprender lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. Cierta ocasión, una persona dijo, el culto estuvo tan bueno, estuvimos cantando corito y wow, el mover, el ambiente estaba glorioso, hasta el pastor no pudo predicar. Te adoramos, Dios. La palabra de Dios no puede ser reemplazada. Estoy consciente que a veces el Espíritu Santo, pero la manera en que se testificaba era más un momento de gozo. Palabra de Dios. Dicen que nuestras acciones tienen consecuencias, ¿verdad? Mis años con Ajek. Usted sabe que a los jóvenes lo que les gusta es la pizza, los hamburgers, White Castles. Y cuando uno ha echado eso a su cuerpo por muchos años, más luego, ¿verdad?
las consecuencias, colesterol, difícil perder peso. Praise God. Y a veces espiritualmente estamos haciendo lo mismo. En deber de comer palabras saludables, estamos dejando que un sinnúmero de cosas que suenan bueno, que suenan lindas, aleluya, tomen el lugar que la palabra de Dios tiene que ocupar en nuestras vidas, aleluya. Me llama la atención la disposición y el compromiso del pueblo escuchar, de estar atento a la lectura, al libro de la ley, al Pentateuco. Me pregunto por qué es tan difícil hoy en día a veces escuchar palabra de Dios. A veces es porque hay otros ruidos que interfieren, otras voces que quieren tomar, que competen para nosotros escuchar. Pero como iglesia que reconoce la importancia de Dios, que ha tenido un encuentro con el Cristo de la gloria, un encuentro con el Logos, aleluya, oh, se propone a escuchar lo que edifica, aleluya. Una compañera me decía, a veces la gente dice que no hay hambre, que la gente no quiere escuchar palabra de Dios. Ella decía, no es que no quieren escuchar palabra de Dios, es que no quieren escuchar entretenimiento, no quieren escuchar cosas superficiales. Oh, iglesia, que nuestra prédica, que nuestra enseñanza sea basada en las profundidades bíblicas, aleluya. Hay indiferencia, hay apatía por un sector, pero también hay hambre y sed por la palabra de Dios. Dije que a veces hay otras voces. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que a través de su palabra podamos discernir esas voces contrarias. A todo no se le dice amén. Aleluya. Praise God. La iglesia, el pueblo de hoy de Dios, tiene que presentar una palabra libertadora y transformativa. En ocasiones he dicho, no me traigan peticiones para firmar para que no saquen la Biblia y la oración de las escuelas. ¿Pero por qué? Mejor vamos a firmar, vamos a ser proactivos de que no se continúe sacando la oración y la Biblia de las iglesias. ¿Por qué digo esto? Me gozo cuando escucho aquí que la escuela dominical sigue siendo un ministerio activo. Pero pregunte, algunas iglesias lo quitaron del domingo y lo pusieron durante la semana. Eso no es problema si eso funciona mejor. El problema es que luego que vieron que quizás no estaba dando resultado, lo han eliminado. Y bueno, pero tenemos estudios. Los estudios bíblicos son necesarios. Pero también creo en tener una escuela bíblica donde haya un sistema de educación sistemático, temático, ungido de la presencia de Dios. Aleluya. Es que la gente dejó de venir a la escuela bíblica y tuvimos que dejar de darlo. Es que el expositor repite las mismas lecciones. Es que la maestra
se sale del tema. Quizás sean algunas esas. Vamos a analizar, que se analice cuál es el problema y qué ha reducido. Quizás se tiene que cambiar algo, pero no se tiene que eliminar. Aleluya. Porque mientras más el mundo le está dando a nuestra niñez, menos le está dando la iglesia. Mientras más acceso tiene nuestra juventud a tanta información no siempre es buena. A veces ellos no saben cómo manejar, que es cierto. Hoy en día, cuando yo me criaba, parezco un poquito, right, when I was growing up, a little older, uno no tenía acceso a través de las redes sociales. A veces anoche yo estaba en casa, o antenoche, pude conectarme a 2 diferentes campañas. Eran de nuestras iglesias. Pero ¿qué de nuestra juventud? O hermanos que se están conectando a diferentes teologías, predicaciones, y a veces trae confusión. Y en la iglesia no hay un lugar para que ellos pregunten, para que ellos hablen, para que ellos puedan entender la palabra de Dios. Aleluya. Hoy más que nunca tenemos la responsabilidad y la tarea de compartir en manera sabia, manera verdadera, edificante esta palabra de Dios. La palabra que no entretiene, sino que edifica. La palabra que no traumatiza, sino que transforma. La palabra, aleluya, de Dios. Oh, aleluya, que aunque a veces nos sentimos, ¿verdad? A veces queremos hablar solamente de aquellas palabras de Dios que nos sentimos cómodos. Pero a veces tenemos que hablar y predicar aquellas palabra que nos da la tarea de profundizarnos, de hacer un exégesis, de luchar nosotros con el texto más difícil que nos retan. Un profesor que yo tuve decía, you have to wrestle with the text. Tienes que luchar con el texto, hacer preguntas. No es que lo entienda todo, sino hacer preguntas al texto, buscar, meterte en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para nosotros atesorarla. Bendito Dios. Yo mientras me preparaba, yo dije, wow, yo tengo mi colección con valor sentimental. Tengo que regalar quizás alguna Biblia de estudio para alguien que quizás la pueda utilizar. Tengo que quizás compartir una Biblia de una traducción más moderna que yo tenga con algún joven a quien le pueda ayudar. Unos días atrás, mi sobrina que está en la universidad, la hija de mi sobrino, ¿verdad? Siempre que viene yo le digo, para ver si nos podemos juntar, porque quiero mantener esa relación. Y ella me mandó un text, Titi, ¿quieres venir? Hacemos café y luego estudiamos un libro de la Biblia. Yo miré ese texto como 2 veces. Usualmente es, can we do a Starbucks run? Podemos ir a Starbucks. Tal vez decía, puedes venir acá a mi casa, hacemos café. Ahí estaba, ok, me ahorro. Pero lo que me llamó la atención es que ella les proponía estudiar un libro de la Biblia. Yo dije, sure. Nunca me lo había propuesto ella. Yo no se lo había propuesto a ella tampoco. Y cuando llegué hablando así con la mamá y otra, llega el momento que ella me dice, Titi, I got my Bible. Did you bring yours?
Estoy hablando con una muchacha universitaria. Yo en mi mente digo, mira, vamos a coger los teléfonos y vamos a leer. Y ella no se olvidó de la propuesta. Me dijo, "Are we gonna read? Tráete tu Biblia." Yo no traje la Biblia. Pero ella no, en el otro, ¿verdad? No perdió ni un minuto, ni un segundo y dijo, "Oh, yo tengo otra Biblia que yo compré para regalarle a alguien. No sé a quién, pero la tengo para regalársela a alguien que la necesite." Yo dije, pero esta muchachita, praise God, no es hija de pastor, sus padres no son misioneros, sus padres, pero es producto de aprender a amar a Dios y su palabra, aleluya. Y ella propuso el libro, dijo, yo quiero leer en Segunda de Tesalonicenses el libro. Gracias a Dios que no era un libro muy largo, ¿verdad? Praise God. Pero versículo por versículo leíamos y ¿qué te captó la atención? ¿Qué quiere decir eso? Y ella decía y yo decía, aleluya. En una le dije, wow, de aquí yo puedo predicar un domingo. Praise God. Pero para mí eso fue algo muy especial y al mismo tiempo me dejó saber que como ella lo hace conmigo, yo también lo puedo hacer con otras personas. Un momento social con la palabra de Dios. Y ella me dice, yo hago esto con algunas de mis amigas. Y ahora llevó su carro a la escuela, su papá por fin le permitió llevar el carro. Y ella dice, now I take them to Bible study. Praise God. Young people, jóvenes, ustedes pueden hacer lo que a veces nosotros los pastores no podemos hacer. Because if we try to share God's word with some people, si nosotros tratamos los mayores, oh, they're being old-fashioned. Ellos están siendo anticuados. Ellos están siendo, they're preaching. But if a young person does it, it's sharing. Es compartir. Praise God. Todo el pueblo estuvo atento a la palabra de Dios. El cuerpo de Dios está atento. Vuelvo y repito, me encantó que aquí también los niños se les dé esa atención particular. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios a un nivel que ellos lo entiendan. Muchas congregaciones se ha eliminado lo que es el servicio de niños. Se ha eliminado la escuela dominical. Y en las escuelas en Chicago hay un currículum bastante liberal. Se enseña sobre la diversidad. Años atrás era todos somos de piel diferente, nos tenemos que amar. Somos de habla diferente, tenemos que aprender a apreciarnos los unos a los otros. Vive Dios. Hoy en día esa diversidad ha sido amplificada y la iglesia tenemos que enseñar a nuestra niñez y los padres con la iglesia, no es solamente la iglesia, pero yo le hablo porque yo vine de un hogar donde mis padres no asistían a la iglesia. Yo no podía ir después de un culto el domingo y decir, papi, es que yo no entendí lo que dijo el pastor. Bendito Dios. Pero gracias a Dios que tenía maestros de escuela dominical y una tía que se preocupó por nosotros. Vive Dios. La palabra de Dios nos declara lo que Dios hizo por nosotros. La Biblia no es para ser vista como un libro de reglas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Aleluya. Nosotros no somos los protagonistas. Es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Que a través de las declaraciones divinas
hace mención que a través de los seres humanos hasta el día de hoy nos hablan del amor y la misericordia y la justicia de Dios. Cuando lees la Biblia, escucha la voz de Dios. Amén. Glory be to God. Quizás en este día escuché que habían varias visitas. Aleluya. Quizás en el día de hoy usted esté aquí. Aleluya. Queremos dejarle saber que Dios para usted tiene palabra en su escritura. Que la Biblia nos dice que Dios, que usted tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyese fuese salvo. Quizás usted esté pasando por un momento difícil. La palabra de Dios te dice en este día: clama a mí y yo te responderé. A veces nos sentimos solos y solas. A veces pensamos que ya no podemos más, pero Dios le deja saber en este día: no tema ni desmaye, porque yo Jehová estoy contigo. Aleluya. Praise God. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, ser obediente, vivirla. Se dice que algunas personas leen el Evangelio según San Juan, otros el Evangelio según ¿San quién? Yo, muy bien, ahí que yo quería. Con su vida usted vive la palabra de Dios. Usted da testimonio de lo que Dios es. Somos cartas abiertas, aleluya. La palabra de Dios, cuando los niños a veces hacen, o los adultos, los diferentes símbolos de que la palabra de Dios es, ¿a qué se compara? Vive Dios. La palabra de Dios es luz, ¿no? Lámpara que alumbra en la oscuridad. Nosotros tenemos que llevar esa luz a este mundo en oscuridad, en la oscuridad en que vivimos. No podemos tirar nuestras manos al aire y decir las cosas van de mal en peor. No, aunque las cosas estén malas, aunque haya caos, hay un Cristo que todo lo puede y todo lo sabe. Aleluya. La palabra de Dios, dijo Thomas Watson, no es meramente para informarte, pero para encenderte. Amén. Que nos encendamos y seamos luz en medio de este mundo. Aleluya. Tal como nos da hambre y sed cuando no tenemos comida o bebida, Dios usa en los tiempos de sequía espiritual para despertar en nosotros una sed profunda por su palabra. Nos permite llegar a ese lugar donde clamamos como el salmista en Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Aleluya. Praise God. Cuando tú abres tu Biblia, Dios abre su boca. Aleluya. Así que mis queridos hermanos y hermanas, aleluya, en este día nuevamente hacemos nuevo pacto con Dios de estar atento a su palabra, a amarla, a compartirla con testimonio, con nuestra vida. Y si ¿quién aquí tiene colecciones de Biblia? Amén, amén. Mira a ver si usted puede separar una o dos o tres. Y diga: pastor, quiero compartirla. En una convención de jóvenes, en un culto misionero, le dije a la juventud: vamos a donar nuestras Biblias. Y algunos le echaron hasta una ofrenda especial a esas Biblias.
Esas Biblias se las entregué a un misionero de Colombia. Y esas Biblias de estudio. Uno dijo, me regalaron mi Biblia Thompson de estudio. Pero yo sentí regalarla. Vive Dios. Y estas Biblias viajaron hasta Colombia como un misionero. Y él se la entregó a pastores. A pastores, algunos lo que tenían solamente era una Biblia que habían adquirido a través del grupo Los Gideons. Pero ahora tenían palabra de Dios con otros recursos para seguir enseñándole al pueblo. Estamos comprometidos con Dios para no solamente decir somos pueblo que cree en la Biblia, sino somos pueblo que vive la Biblia. Aleluya. Que el Señor continúe dirigiéndonos para ser una iglesia con bases bíblicas y teológicas, relevantes, colaborando en la obra del reino, siendo la encarnación de Cristo en estos tiempos. La hermana que dirigía decía, coritos que salieron de la Biblia. Me trajo a la memoria un joven que le tocó predicar y él comenzó a citar corito tras corito, porque todo era basado en la Biblia. El adorador que adora al Señor lo hace basado en un mensaje bíblico y teológico. Lo hace. Qué lindo, los músicos aquí, cuando vino la hora de predicación, no hicieron como en algunos lugares hacen, que se comienza el éxodo para otra parte del templo, porque ya hicieron lo que ellos iban a hacer. No, qué lindo cuando la palabra de Dios se refleja en toda actividad de la vida de la iglesia, en el cántico, en el momento de el compartir, en el momento de especiales. Cuando a alguien le toca leer la Biblia, no dice, bueno, es que, ay Dios mío, esta hermana me dijo, no. Pero había una ancianita que decía, a mí me toca leer la palabra para el culto de las damas. Y yo he estado orando para que Dios me dé la palabra adecuada, aleluya. Oh, hermano y hermana, la palabra de Dios, de dar escuche, odas sin poder, aleluya. Seamos portadores y portavoces del sagrado volumen de la palabra de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria al Señor. Dios continúa bendiciendo a nuestra hermana, compañera pastora, hermana Felisa. ¿Cuántos entendieron? El texto decía, todo el pueblo, hombres, mujeres y los que podían entender. Dios nos está hablando. La semana pasada nos envió el Señor a salir a predicar su palabra. Nos retó el Señor a salir a predicar a toda criatura. Hoy nos dice, métete en el libro. Métete en el libro, los que puedan entender. Aleluya. Damos gloria al Señor por esta palabra. Hasta aquí nuestra Y transmisión. hacemos un llamado a la vez. Le damos gracias a todos los hermanos y amigos. Todo aquel que desee la oración, el altar está abierto para orar por usted. Hasta la próxima Si usted predicación. Dios le desea guarde, Dios le bendiga. aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador, este es el Y el momento. pastor Si desea reconciliar su vida con el Señor, esta es la y la hora. hermana pastora Juana. Venite en el Señor. Dios le bendiga. Si desean la oración, estamos aquí para orar. Vamos a escuchar el himno de administración. Aleluya.